Hola, soy Henry Patiño, pastor del ministerio Casa Cristiana Jesus Worship Center en el centro de la Florida. En el programa de hoy estaremos hablando sobre un encuentro con Dios. Saludos, soy la pastora Catalina Patiño y estás viendo Palabra de Vida. Hoy tenemos el testimonio de Rosa, una mujer sin esperanza que Dios transformó. No se vaya. Hoy tenemos el testimonio de una mujer que tuvo un encuentro personal con Dios y su vida cambió. Rosa, Hola. ¿qué estabas viviendo en el momento que tuviste ese encuentro con Dios? Estaba bien desesperada, sin deseos de vivir, porque ya tocaba puertas y ninguna abría. Pero eso que vino a tu vida, esa falta de deseo de vida, ¿qué era exactamente lo que estaba sucediendo? Yo estaba pasando por muchas situaciones económicas y con mi hijo, y ya no sabía qué hacer. Al estar aquí sin familia, estaba desesperada, ya estaba como agotada. ¿Y dónde fue que tú tuviste ese encuentro con Dios? Bueno, un día estaba ya que no sabía qué hacer, nos iban a sacar del apartamento y dije, ok, Dios, yo no me voy a ir de aquí. Tú dirás dónde vamos a estar. Si tú me traiste hasta aquí, tú sabrás el porqué, el propósito de que. Y empecé a orar toda la noche, no dormí esa noche por completo. Y empecé a orar sin saber cómo hacerlo. Y empecé a hablar y hablar y hablar, así amanecí hasta el próximo día. Y él me dijo, tienes que congregarte. Y yo solamente contesté, necesito una iglesia que esté cerca. Y en ese momento no teníamos auto ni nada. Y así salí un domingo sin rumbo, hasta que me encontré con Casa Cristiana. Y cuando tú entraste, ¿qué sentiste? ¿Cómo te pareció? ¿Cómo fue ese impacto para ti? Lo primero, la persona que me atendió en el estacionamiento, yo sentí que eran como las manos de Dios que estaban abiertas, te estaba esperando. Eso fue lo que yo sentí. Y para mí fue como que, ok, estamos en el sitio correcto. Y fue como abrir la puerta de mi corazón. Eso que me estaba, el comienzo de empezar, un nuevo comienzo, como que estoy aquí, hija, no estás sola. O sea que ya en ese momento tú ya habías dicho, ya esto es lo último que me queda, ya esta es la última esperanza que tengo. Tú entraste, recibiste la palabra, ¿y qué sentiste? Sentí que todo mi cuerpo se estremecía y era como una paz, como mucho confusión de sentimientos. Confusión de sentimientos es la palabra. Y cuando terminó era como que el pastor me estaba hablando a mí. Todo ese día fue palabra para mí. Y ahí entendí que era el momento de yo dar el paso. De dar ese paso de entregarle tu vida a Cristo. Después de que sucedió esto, ¿cómo cambiaron las cosas en tu vida? Pues todos me trataron muy bien en la iglesia y me sentí como en familia. Dije, ay, tengo una familia aquí cerca. Y empecé con los primeros pasos. Eso yo creo que fue la puerta, la llave al éxito que estamos ahora mismo. Los primeros pasos son unas clases. Unas clases para ir introduciéndote en lo que es la vida con el Señor y estar en todo control con Dios, que es muy importante. Eso me ayudó mucho. Ese encuentro que tú dices, ese encuentro con el Señor, ¿fue poco a poco o fue inmediatamente? O ¿cómo fue ese transcurso de tu vida? O sea, de sentir que no querías nada, de que no tenías nada, a sentirte a cómo estás ahora. Es bien hermoso. Yo creo que es Rosa antes del bautismo y Rosa después del bautismo. Cuéntanos qué sucedió ese día, porque tú te bautizaste en agua, ¿verdad? Ajá. Ese día sé que era que me quería levantar bien temprano, no pude dormir. Y eso era canta y canta, yo no sé cantar. Pero era como que abría la boca y era como que Dios decía, estás alabándome a mí. Y así mismo fue todo pasando. Y cuando entré a las aguas, yo me sentí que fui liberada. Todas las cadenas que tenía se desataron. Y así mismo abrí los brazos, como heme aquí, Señor. Estoy para ti y voy a llevar la palabra
hasta donde tú quieras que yo lleve la palabra para ti. A todas esas personas que están necesitando de algo, búsquenlo en Dios. Yo puedo dar testimonio de eso. Tú nos hablaste al comienzo que una de tus cargas era una situación que tú estabas pasando con tu hijo. Sí. ¿Qué ocurría con él? Mi hijo fue diagnosticado con autismo, Asperger, desde Puerto Rico. Y él nació en el 2003. Y yo dije, no era que no lo aceptaba, sino dije, vamos a pelear esa batalla, porque al principio yo no podía tener niños. Y Dios me dio esa oportunidad, pues tenía que aprovecharla, no importaba cómo fuera. Y fui tocando puertas y Diogo empezó sus terapias, pero Diogo no habló hasta los 9 años que me dijo por primera vez mamá. Ok, Rosa, me gustaría que tú nos contaras la experiencia que tuviste con tu hijo, porque yo sé que de pronto muchas personas de las que nos están escuchando ahora están pasando por una situación difícil con sus hijos. Y hay esperanza, así de que ya volvemos, no se lo pierda. Hoy estaremos hablando sobre un encuentro con Dios. Hay muchas personas que se encuentran en este momento cansadas, se encuentran que están en monotonía, se encuentran cuyas vidas han entrado en un momento en el cual necesitan un cambio. Si este programa y este testimonio que has estado escuchando de Rosa ha sido impactante para ti, es importante que pongas atención al mensaje que voy a traer a tu vida. Estas personas que necesitan un encuentro con la presencia de Dios para poder seguir adelante necesitan renovar las fuerzas. Rosa, una señora, madre soltera, con hijos con problemas, situaciones pasando en su vida y encontrando el testimonio cuando vino a la presencia de Dios, cómo su vida cambió, cómo pudo perdonar y cómo pudo lograr la victoria de tantas cosas. El testimonio de su hijo, de ver el milagro que Dios hizo en su hijo cuando lo decretan que era un niño autista, dicen los médicos que va a tener autismo e inmediatamente viene a la iglesia, tiene un encuentro con Dios. Dios comienza a hacer un cambio radical en su vida, la de su familia, la de sus hijos. La palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 139, verso 8 al 10 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las almas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No importa dónde vayas, no importa dónde te escondas, la presencia de Dios siempre estará disponible para ti. Hay muchas personas que se han apartado de los caminos del Señor y se han dado cuenta que Dios ha tenido misericordia con ellos y de repente sienten que tienen que volver. Si ese es tu caso, este es el tiempo para que vengas con los brazos abiertos, porque Jesús te espera. La palabra nuevamente en el libro de Salmos, capítulo 139, verso 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Quiero que entiendas lo siguiente, dice la Biblia: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
despierto y aún estoy contigo. ¿Por qué las personas están en una monotonía? ¿Por qué las personas están como están? Yo digo lo siguiente, estar en una monotonía es como vivir en una cárcel. ¿Por qué? Todos los días son los mismos. ¿Por qué estás en esta condición? ¿Sabes por qué? Porque hay síntomas que la gente tiene para saber que necesitan un encuentro con Dios. Número 1, cuando han perdido la sensibilidad a lo bueno y a lo malo. Repito, si es el caso tuyo, has perdido la sensibilidad a lo bueno y a lo malo, necesitas un encuentro con Dios. Número 2, cuando mientes o haces algo indebido y tu conciencia no te redarguye. Número 1, no tienes problema por lo bueno y lo malo. Número 2, mientes y no te interesa. Número 3, cuando ves que las cosas todos los días son lo mismo, necesitas un encuentro con Dios. Número 4, cuando hay sentimientos internos negativos que día a día se agudizan más. Es el caso de Rosa, ese testimonio tan impresionante que estamos viendo. Una mujer que empieza por dentro a tener un sentimiento negativo de falta de perdón. Día a día comenzó a incorporarse más ese sentimiento, a infiltrarse más en su corazón, a infiltrarse más. Lo hizo parte de su estilo de vida. Ella no decidió perdonar cualquier persona que la miraba mal y llenaba más esa bomba que se estaba creando dentro de sí. Una falta de perdón es gravísimo en todas las personas que puedan tenerlo. Y la hermana Rosa decía, hablaba mal, cualquier persona que le decía algo, ella inmediatamente reaccionaba, no podía perdonar lo que le estaba pasando a su hijo. Y sabes que ella tuvo que entender que solo Dios tenía la respuesta a su vida. Todas las personas podemos ir a diferentes fuentes, podemos ir a la medicina, podemos ir a consultar diferentes lugares. ¿Sabes qué? Pero la respuesta, la solución a los problemas que tú tienes se llama Jesús de Nazaret. Si tú tienes un sentimiento negativo, en este momento estás lidiando con falta de perdón, cualquier cosa que te hacen, incorpora ese sentimiento. Sabes que Dios nos ha hecho libres de toda falta de perdón. Simple y llanamente recuerda que hay cosas que tú no puedes cambiar, pero solo en la presencia de Dios podemos cambiarlas. Vamos a hacer una pausa y más adelante continuamos con la parte final de este mensaje. Continuamos dialogando con Rosa, una mujer que su vida fue transformada por el poder del Espíritu Santo. Rosa, ¿qué pasó con tu vida en ese momento cuando te dijeron que tu hijo tenía autismo? Okay. Yo dije, ok, Dios, esta es la prueba que tú me enviaste, vamos a trabajar con eso. Lo llevé a todos los médicos para ver qué era, porque tampoco, nunca tengo ninguna familia con autismo. Quería aprender de eso y me sentía sola, perdida. Ninguna mamá quiere que su hijo esté enfermo. Después de hacerle todos los análisis, en Puerto Rico me dijeron que él no podía estar en un currículo regular, que tenía que estar en una escuela con niños autistas. Eso fue bien fuerte para mí, porque era mi primer hijo también, pero nada, seguí batallando ahí y a mi manera decía, Dios mío, ayúdame, porque nadie pensaba, no me creían, todo el mundo decía que yo estaba mal, que era porque era primeriza. Y yo decía, no, esto ya fue diagnosticado, pero yo lo cancelo. Pero no sabía en realidad el porqué de la palabra cancelado. Y así seguí. Pues cuando vinimos aquí a los Estados Unidos, lo diagnostican nuevamente con autismo. Y lo apuntamos en una escuela con niños con condición. Pero así es que trabaja Dios. En este año comenzamos, Diego por primera vez puede estar en un currículo regular y en una escuela normal,
con otros niños igual y va a ser competitivo para eso. Y estoy bien agradecida del Señor por eso. Aquí están los papeles donde dicen que Diego no puede estar en un currículo regular porque va a tener obstáculos para eso. Y aquí está el otro papel donde dice que Diego es autista, pero los maestros ahora mismo no se explican qué es lo que tiene el niño porque es demasiado brillante, tiene 4 puntos. O sea que una vez más podemos decir que una cosa es lo que dicen los hombres y otra cosa es la que Dios tiene para la vida de una persona. Y entonces el niño en este momento es totalmente normal. Es normal. Normal. Eso es así. ¿Qué tú le dirías a las mamás que están viendo este programa y que están pasando por esta misma situación, que tienen niños con condiciones, con niños especiales? Yo le diría que luchen por el sueño de sus hijos y que no desmayen, que se aferren a la oración y que hay más allá de esto. Busquen ayuda. Nosotras también necesitamos ayuda, consejería. Es todo eso. Y Dios que sea primero en toda la ocasión. Tú mencionaste algo muy importante, la oración. La oración. La oración. ¿Qué papel tomó la oración en tu vida en medio de toda esta situación? Yo empezaba a orar y mis nenes al lado mío se sentaban a orar. Y ahora son ellos los que me dicen, mamá, vamos a orar. Eso une más a la familia y te da como un aire más de que, la presencia de Dios, su espíritu. Esa es la fortaleza que tú has recibido. Amén. Y en medio de todo esto, ¿qué otros testimonios tú tienes acerca de la oración? Bueno, yo he orado tanto y yo oro con autoridad y con su nombre, como nos enseñó el pastor. Y así mismo me pasó con mi apartamento. Yo decía que era un apartamento de 3 cuartos y seguí orando y una vez la administradora me llamó y me dijo, Rosa, ya tienes la llave para tu apartamento de 3 cuartos. Yo decía, ¿cómo es así? Y así mismo fui a un dealer porque no teníamos carro para llevar a los niños a sus citas y vi esta guagua que me gustó, puse la mano y declaré que esa guagua iba a ser mía. Fui sin dinero y Dios, pero fui con el dinero y la fe de Dios. Y ahora, gracias al Señor, tenemos un auto para la familia y para la gloria de Dios. O sea que en medio de todas las situaciones Dios te ha demostrado que es un Dios fiel y que ha estado contigo en todos los momentos. Es interesante ver cómo una madre persevera, no simplemente te quedaste en la posición de víctima y decir mi hijo tiene esta condición, ya no voy a poder hacer absolutamente más, ya se quedó así, sino tú perseveraste y llegaste al lugar y recibiste al Señor en tu corazón y ahí tu vida fue transformada. ¿Qué experiencia tuviste con el Señor cuando tú lo recibiste por primera vez? ¿Tú sentiste en ese momento que el Señor iba a obrar en tu vida? Sí, cuando fui bautizada el 6 de junio, una vez que entré a las aguas y recibí al Señor, fue como que me rompieron todas las cadenas que tenía, todas las ataduras, y empezó una nueva Rosa. Por eso pude extender mis brazos, abrir mis brazos hacia el Señor. Y yo sé y estoy segura de que Dios va a seguir haciendo más transformaciones en mi vida y voy a seguir llevando su palabra y ayudando a otras madres con niños con necesidades especiales que tanto la necesitan. Bueno, una vez más podemos ver que Dios sí es capaz. Dios es capaz de transformar la vida de una persona, la vida de una familia entera y sanar también. Amén. Lo que el hombre probablemente dice que no se puede, para Dios nada es imposible. Muchísimas gracias, Rosa, por compartir este testimonio tan bonito y que yo sé que va a servir de inspiración para muchas madres que están atravesando problemas con sus hijos, problemas con sus esposos, que de pronto también tengan una enfermedad, pero con Dios todo es posible. Amén. Gracias.
Continuamos hablando sobre un encuentro con Dios. En el segmento anterior estaba hablando de los síntomas que pasa una persona en la cual necesita un encuentro con Dios. Hablé de cuando pierde la sensibilidad a lo bueno y lo malo, cuando miente o roba y su ser interior no le dice nada, cuando su vida es una monotonía, cuando hay sentimientos internos negativos como la falta de perdón, el abandono, rechazo, entre otros. Y por último, cuando culpas a Dios de tus problemas. Si usted está presentando los síntomas mencionados anteriormente, necesitas un encuentro con la presencia de Dios. El rey David, un personaje bíblico del cual todo el mundo hemos escuchado, en un momento determinado tuvo que meterse en una cueva para poder tener un encuentro físico con Dios. Quiero llamar en este momento que es el tiempo de ir a la cueva. Es el tiempo que te metas con Dios para que puedas tener una necesidad, puedas tener un toque de su presencia. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar una persona? ¿Qué podemos esperar todos al tener un encuentro con la presencia de Dios? Cuando se tiene un encuentro con la presencia de Dios, usted va a empezar a sentir más la cercanía, más la amistad, más el compañerismo de Dios, y todos aquellos síntomas que te estaban agobiando, la monotonía, la falta de perdón, el mentir o robar, o aquellas cosas que no les interesaban, comienzan tú a decir: ya no quiero mentir, ya no quiero robar, ya no siento nada en mi corazón, solo quiero estar metido con Dios. ¿Sabes qué? El que se mete con Dios, las bendiciones le llegan en abundancia. Con Dios todo es posible. ¿Sabes por qué? Porque de la misma forma como el rey David se metió a la cueva y salió siendo un líder, en la cueva llegaron todas las personas necesitadas. Dice la Biblia que los afligidos, los endeudados, los endemoniados. Muchas veces nosotros estamos tan metidos en los afanes de la vida. Muchas veces nosotros estamos tan metidos en las carreras que lleva esta sociedad, y nos olvidamos que necesitamos estar en la presencia de nuestro Creador. ¿Y sabes qué? Para resolver nuestros conflictos personales tenemos que dejar a Dios ser Dios. La palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Te lo repito, David se fue a una cueva. La cueva se llamaba la cueva de Adulam. Algo necesitaba David para llegar a una cueva. Aunque yo le digo, las condiciones internas en una cueva deben ser desastrosas. El olor, las situaciones, una persona sola en una cueva y oscuridad. Pero ¿sabe qué? David encontró que en la cueva había una respuesta a su vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú necesitas la respuesta en la cueva. Necesitas tener un encuentro fresco con Dios. La cueva de Adulam, Adulam significa refugio, un lugar donde vas a estar con el Padre que te brinda el refugio. ¿Y sabes qué? Es el tiempo ya que dejes a un lado la televisión, deja a un lado el celular, deja a un lado las páginas, los medios sociales, todo aquello que te está distrayendo, porque hay un llamado que Dios hizo. Tú tienes un propósito de Dios. Hay algo muy grande que Dios tiene para tu vida. Tú no viniste a esta tierra para ser una persona común y corriente. Tú viniste a esta tierra para hacer la diferencia. Necesitas meterte en la cueva, necesitas tener un encuentro personal con Dios. Si a David le fue, a la hermana Rosa, un testimonio impactante. Yo he vivido el cambio, la transformación de Dios en su vida, como una mujer llega a un servicio necesitada de algo, necesitada de la presencia de Dios, y de repente el Señor la toca, sus hijos comienzan a ser transformados, Dios le provee bendición, le provee un carro, su apartamento, le da un trabajo, su hijo sale completamente de una escuela especial a estar en una escuela normal, porque Dios cambia todo cuando te metes en la cueva. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 16:11, dice: me mostrarás la senda de la vida. En la cueva Dios te muestra la respuesta. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tú te metes en la cueva y Dios va a descender allí y te va a dar la respuesta, te va a fortalecer. ¿Sabes por qué? Porque en la cueva encontramos que el propósito de nuestra vida viene a ser un hecho. Número 2, en la cueva vamos a recibir la fortaleza, vamos a recibir el valor. Muchas veces tú estás fuera de la cueva y hay personas que están contigo que creen que te pueden dar la mano, y cuando estás pasando por una necesidad te quedas solo. ¿Sabes qué? En la cueva, en Adulam, en este momento, buscando la presencia de Dios, vas a recibir la fortaleza que necesitas, porque Dios es quien te da la fortaleza. Dios te va a dar las fuerzas cuando estás
estás cansado. Dios va a multiplicar las fuerzas en tu vida. ¿Y sabes qué? En la cueva encontrarás la libertad. Necesitamos los hombres y mujeres, y tú que me miras a través de la televisión, necesitas un encuentro con la presencia de Dios. La cueva te está esperando. Recuerda que lo mejor de Dios está por venir. programa ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría saber de ti. Escríbenos a través de nuestra página web o llámanos al teléfono que aparece en pantalla. Si estás enfermo o pasando por una necesidad, queremos orar por ti. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por todas aquellas personas que han visto este programa. Declaramos, Señor, lluvia de bendiciones, lluvia de gracia, Señor, y declaramos asimismo libertad en todas las áreas de su vida, Señor, que testimonios podamos ver a través de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y recuerda que lo mejor de Dios está por venir. Bendiciones.